De hecho, una de las críticas que se nos hace a nosotros como cultura, como país también, es que somos personas que propensas a llenar nuestra agenda rápidamente, con cosas, con actividades, y parece que cuando vemos la agenda y colocamos todo nuestro compromiso y la vemos repleta, decimos, qué importantes son. Por otro lado, no sé si les pasa, pero a mayor sueldo, mayor sensación de éxito. ¿Les ha pasado? Ayer conversábamos del dinero con los matrimonios y una de las experiencias del éxito económico se mide en las tiendas comerciales. Uno va a un mall, por ejemplo, y parece que una voz en algún lugar nos dijera: a ver, Juan Carlos Barrera, ¿qué tan potente eres? ¿Quién eres tú? Y uno se pasea por las casas comerciales como si quisiera lo compro. Aunque después quede endeudado por mucho tiempo, pero esa sensación de sentirnos exitosos por nuestro poder adquisitivo. Los que hemos sido pobres, sabemos que, por ejemplo, en mi juventud, pasar por una heladería y ver cómo otros compraban un helado y le preguntaban: ¿y tú no quieres comprar? No, no me gusta ese sabor, decía uno. Porque era vergonzoso además admitir que uno no tenía dinero. Es curioso porque ahora tal vez uno puede comprar 10 helados y no se compra ninguno porque lo pusieron a dieta o algo así. Y entonces uno piensa, mientras más dinero, mientras más sueldo, más éxito tengo. Y fue muy oportuno esta charla el día de ayer. Yo me sentí muy bendecido al escuchar testimonios y corroborar que a veces, y lo digo responsablemente, uno se mata trabajando para conseguir más dinero y a veces olvidar lo más importante, las personas. Olvidarnos de ellas. Nos damos cuenta que muchas veces hacemos algunas cosas solo para aumentar nuestro poder adquisitivo. Gracias, hija mía. Muchas gracias. Solo para aumentar nuestro poder adquisitivo y con eso sentir valor en nosotros. Un elemento que ustedes pueden trabajar en sus casas es el siguiente. Un dato estadístico: los matrimonios al menos pelean 5 veces en el año por dinero. Al menos 5 veces en el año. Otro dato: comúnmente los problemas del dinero están asociados a un problema más profundo. El dinero tiene un componente emocional en nosotros. Y en la base de nuestras emociones están nuestras creencias. Por lo tanto, es posible que algunos de nosotros tengamos creencias equivocadas sobre el dinero. Y eso hace o nos empuja a querer conseguir más, para demostrar algo o para vivir una creencia que tal vez está equivocada en nosotros. Y queremos sentir esa sensación de tener dinero en la cuenta corriente, o cuando vamos por la calle podamos contar algún billete en nuestros bolsillos, y mientras más billetes mucho mejor. Y esa sensación de sentirnos poderosos porque hay una creencia equivocada en nosotros que necesitamos revisar. Incluso a nivel de religión, hay algunos que mientras más religión, mejores personas. He escuchado a algunas personas hacer de algo tan íntimo y profundo como la oración. Es algo privado, es algo, es comunitario también, pero es una experiencia con Dios personal. Algunos hacen una competencia de esto. Incluso he conocido gente que va por las iglesias y de inmediato pregunta: ¿y usted cuánto tiempo ora? Como si eso otorgara más prestigio. ¿Hace cuánto tiempo que no ayuna usted? Como si eso te diera una mayor estatura. Yo recuerdo a uno de mis amigos de juventud que estaba muy preocupado por eso. Y oraba intensamente, y orábamos con él, pero él en un momento comenzó a competir. Y comenzó a hacer ayunos prolongados de varios días. Lamentablemente falleció en algún momento por alguna de esas acciones extremas. Y su cuerpo fue encontrado cerca del río Biobío. Porque la idea era ganarnos a todos, demostrarle a todo el mundo que él tenía una relación con Dios mucho mejor que cualquiera
al que se le pudiera comparar. Elementos como eso nos hacen competitivos, porque en alguna parte de nosotros se instaló la idea de que mientras más elementos religiosos hay en nuestra vida, más cerca estamos de Dios. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Nos preguntamos. O si vamos a la casa de un hermano y lo encontramos en una acción pecaminosa, viendo un partido de fútbol, por ejemplo, y le preguntamos, en vez de decirle o consultar sobre el resultado del partido, le decimos espiritualmente: hermano, ¿y usted ya hizo su devocional personal hoy día? Porque pensamos que mientras mayor sean estas disciplinas, más cerca estamos de Dios. Y en ese contexto, yo debo reconocer que en muchas oportunidades ponemos carga sobre la religión, que en lugar de traer frescura a la relación con Dios, trae un sentido de culpa y en ocasiones incluso de amargura. Hay una voz que nos dice: tienes que demostrar que eres capaz, tienes que trabajar más, tienes que orar más, tienes que ayunar más, tienes que ir a 7 reuniones en la semana, tienes que ser exitoso, tienes que conseguir, tienes que demostrarle que no eres débil, tienes que hacer todo lo posible para que te aprueben. La pregunta es: ¿somos felices de esta manera? A algunos no les gusta la palabra felicidad. Ok, ¿vivimos en paz? En una encuesta que hace poco tiempo se observó, ningún país latinoamericano está entre los países más felices del mundo. Coronel y Lota, las comunas más evangélicas de Chile, según algunos datos, debiéramos ser las comunas más felices de Chile. Es decir, la gente que viene a Coronel y Lota debiera pasar por aquí y decir: ¿sabe? Esa gente sabe vivir. Estas personas tienen un algo, un aire, una frescura que a uno lo contagia. Pero yo he encontrado observaciones contrarias. Uno pasa por Coronel y Lota y como que se deprime, dice. La gente anda bajo la neblina gris, como cabizbaja a sus reuniones cada ciertas horas del día, pero no es gente que vive más feliz. No es gente que vive más en paz. Incluso en las comunidades de fe, en ocasiones se aconseja: mire, para que usted viva más tranquilo, no vaya tanto a la iglesia. Disculpe este término, pero en las iglesias es donde de pronto más cagüines se levantan. Y uno dice: bueno, ¿qué evangelio es ese? Yo quiero invitarles a mirar la invitación de un hombre humilde para gente sencilla. Grave esta idea porque es un intento de concentrar el texto que vamos a leer. Esta es la invitación de un hombre humilde. Bueno, no sé cuál es la impresión que usted tiene de una persona humilde, pero quiero que imaginen esta idea desde el texto bíblico. Un hombre humilde nos invita, pero es una invitación también para gente humilde, para gente sencilla. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Esa expresión no es casual. Señor de todo, ¿verdad? Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, tú se las revelaste a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Y luego dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí,
pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, dijo Jesús. En aquel tiempo, este es un dato para todos los que quieran seguir profundizando en las Escrituras, y que cuando leen un texto, una ayuda inicial es ver en qué contexto se desarrolla un pasaje. En aquel tiempo, dice Jesús. Entonces uno de inmediato debiera observar el texto y su alrededor, los textos que están al lado, anteriormente especialmente. ¿Qué tiempo? Pues los capítulos 10 y 11, cuando hablaban de Jesús, reconocen que hay gente que se divide por causa de Jesús. Es decir, son atraídas por su mensaje, pero al momento de escucharlo, tienen que hacer una opción. Tienen que tomar una decisión. Algo que nos pasa a todos nosotros. Cuando escuchamos el mensaje de Jesús, no podemos quedar cruzados de brazos nada más y decir, qué interesante lo que dice este hombre. En el mensaje de Jesús hay una propuesta. Y tú y yo debemos hacer una opción en torno a esa propuesta. El contexto también nos dice que los religiosos de su tiempo, en su mayoría, reprueban a Jesús. No les gusta el mensaje. Nosotros hoy podemos entender por qué. Porque los religiosos de aquel tiempo, como también los religiosos de este tiempo, piensan que son dueños de Dios. Que ellos pueden administrar a Dios. Incluso se elaboran ciertos ritos que les otorga un privilegio que el resto de las personas no tienen. Los que somos pastores, en algún lugar de nuestra mente, equivocadamente, pensamos que Dios no es propiedad de nadie. Jesús tampoco es propiedad de nadie. Voy a decir algo más todavía. Jesús tampoco es propiedad del cristianismo. Él es Dios. Él es soberano sobre el cielo y la tierra. Los religiosos no aprueban a Jesús. Y esto no es fácil. ¿Qué pensarían de un hombre al que la mayoría de los pastores no apoyaran? Algo muy común hoy día, entre paréntesis. ¿Qué dirían ustedes de esa persona en cuanto a credibilidad? El contexto también entrega otro elemento. En el capítulo 11 parte con la idea del bautista que está preso. Y Juan el Bautista está cuestionándose. ¿Es posible que el Bautista esté pensando en que va a morir pronto? Es probable. Y cuando uno está en esa situación, está pensando si aquello a lo que le entregó la vida valía la pena o no. Y Juan dedicó toda una vida a apartarse para predicar el Evangelio y preparar el camino del Mesías. Y ahora está preso y probablemente a punto de morir. Y él se pregunta, ¿era realmente esto lo que esperábamos? Y entonces Juan tiene que mandar a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y Jesús generosamente comprende esta pregunta. Y le dice, vayan y díganle a Juan, no una elaboración teológica doctrinal. Vayan y díganle a Juan qué es lo que está sucediendo. Los ciegos están viendo. La gente paralítica puede caminar. E incluso a los que nunca se les había anunciado un evangelio de esperanza, los pobres, a ellos el evangelio les está llegando. Eso significa que hay un grupo de personas que siempre fue desplazada, que siempre fue excluida, que siempre fue discriminada. Y Jesús le manda a decir a Juan, Juan, si tú tienes dudas si yo era o no, mire lo que está sucediendo. Los que nunca tuvieron esperanza, ahora sí la tienen. Y eso comprueba que era el que tenía que venir. En ese contexto, Jesús reconoce que hay lugares en donde la gracia de Dios también se manifestó, pero no hubo cambios. Es decir, en las famosas declaraciones, ¡ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Si en otros lugares se hubieran hecho los milagros que se hicieron frente a ti, ¿qué tiempo ya hubieran creído? ¿Qué tiempo hubieran cambiado su manera de pensar y de actuar? Pero ustedes no han cambiado. Es decir, reconoce
el evangelista Mateo, que así como el evangelio se abrió a la gente sencilla, hay un grupo de personas que escucharon a Jesús, que vieron milagros que tal vez tú y yo nunca hemos visto, pero a pesar de ello, no quisieron creer. Porque la fe también es una opción. Escoger creer en ese mensaje. En ese tiempo, sobre este contexto, Jesús elabora el venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Un elemento más. Jesús, un hombre humilde que es recibido por gente sencilla. En Jesús, los pobres se sienten comprendidos. Usted va a comprender la pobreza o va a comprender ciertas realidades cuando ha pasado por ellas. Qué soberbio es de nuestra parte juzgar a personas que han vivido experiencias que tú y yo ni siquiera imaginamos. ¿Conoces tú, por ejemplo, las secuelas del maltrato en tus emociones? Si viviste en un entorno familiar de amor y cuidado responsable, esa es una enorme razón para agradecer a Dios. ¿Sabes lo que es despertar alguna noche con el miedo de que alguien te vaya a golpear por el solo hecho de que llegó ebrio a tu casa? Algunos de ustedes lo vivieron, otros no. Pero qué manera de emitir juicios valóricos sobre experiencias que nosotros no conocemos. Los pobres se sienten comprendidos por Jesús. Los enfermos, los que habían sido malditos por Dios o castigados por Dios, ahora se sienten dignificados. Las mujeres, que solo tenían valor en la medida que estuvieran al lado de un varón o pudieran al menos tener los recursos necesarios para vivir dignamente, estas mujeres, en lugar de ser discriminadas, ahora se sienten valoradas. Dos ejemplos: la suegra de Pedro, una mujer aparentemente mayor, enferma, es levantada, es tocada por Jesús. Una mujer que era inmunda, impura, porque tenía un problema menstrual permanente por varios años, toca a Jesús y Jesús siente de una manera distinta y la dignifica en público. Algo inimaginable para nosotros. Pero la gente sencilla en cuanto reconoce que no es perfecta, sencilla en cuanto sabe que no cumple con los estándares de éxito que la sociedad impone, sencilla en cuanto ha tenido que masticar la discriminación. Tú eres el hijo de, tú eres el enfermo de tal persona, tú eres el que vive en una comuna pobre, tú eres el que no fue educado en buenos colegios. Estas personas sencillas, porque saben lo que significa ser discriminados, ser desplazados, no ser acogidos. Esta gente sencilla recibe el mensaje de un hombre humilde, porque se siente identificado con él también. Jesús, un hombre humilde, resistido por los sabios y los entendidos. Una propuesta que invita a la solidaridad, a compartir y reconocerlos como iguales, a ser partícipes de la transformación. Esa propuesta no es bien recibida por la élite religiosa y pensante de su tiempo, y podemos agregar por la élite económica. ¿Cuál es nuestro problema, hermano? Lo voy a decir en términos campesinos. La vaca se olvida que fue ternera. Qué rápido nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Muéstreme una persona que no tenga buena memoria y olvidará cuánto Dios lo ha perdonado. Es increíble ver cómo gente juzga a otra, olvidando cuánto Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Con qué rapidez nos sentimos mejores que otros? De la noche a la mañana pasamos a ser el más vil pecador al hombre más santo, puro e intocable. De alguna manera nos engañamos y en lugar de ser agradecidos por la gracia, nos convertimos en moralistas.
Y comenzamos a exigir de otros algunos cambios que incluso aún no se producen en nosotros. La propuesta de este hombre humilde fue resistida por los sabios y entendidos de su tiempo. Los líderes religiosos no entienden este interés de Jesús por la gente que sufre y particularmente que se olvide de, entre comillas, lo sagrado. Jesús, ¿por qué sanas un día sábado? El sábado es sagrado. ¿Por qué instalas esta problemática? ¿Por qué tocas a los leprosos? Si los leprosos no hay que tocarlos, ¿por qué te acercas a ellos? Hay dos ideas aquí. O bien quieres amenazarnos, o bien quieres enseñarnos algo que nosotros no sabemos. Una de las figuras más fuertes es cuando estaba en una especie de culto como este, más pequeño, y en la sinagoga las personas que tenían algunos defectos podían estudiar la Biblia, pero no participaban del todo. Y Jesús hace algo importante. Jesús llama a un hombre que tiene la mano seca, enfermo, y lo ubica al medio de todos ellos. Comúnmente al medio estaba el signo de la ley y todo, incluso de lo divino, de lo sagrado. Y Jesús coloca aquí adelante, o incluso lo pudiéramos ubicar aquí nosotros para que sea más visible. Y Jesús hace la pregunta: ¿es lícito hacer el bien el día sábado, que era el día sagrado para los judíos? Y todos lo miraban. Incluso algunos estaban expectantes. Estaban imaginando y pensando: ¿lo va a sanar el día sábado?